Buenos días. Pues damos el inicio de la actividad en la mañana de hoy. ¿Los escucha bien? Doctor Camilo Morales nos va a presentar el caso paro cardíaco en cirugía. ¿En qué momento debo parar? Le damos gracias al doctor Camilo y al doctor Villalba por su asesoría y pues demos inicio ya que estamos un poco retrasados. Buenos días. Buenos días, ¿me confirman audio, por favor? Y ten la visualización de moderador, por favor. Muy buenos días. Para el día de hoy vamos a dar inicio a nuestras charlas, que es un espacio que nos da la Sociedad Huilense de Anestesiología y Reanimación para el avance técnico y científico de la especialidad al interior de la región. Como ustedes pueden notar, el día de hoy les traigo unas breves recomendaciones acerca del paro cardíaco en cirugía y en qué momento debemos detenernos. Voy a dividir la charla en 4 bloques. El primer bloque es la presentación del cuadro clínico y posteriormente vamos a dividirlas en 3 bloques que engloba la revisión para el día de hoy. El primer bloque son las recomendaciones acerca de lo que es la RCP en paro, la RCP en cirugía. El segundo bloque es las perspectivas futuras de la investigación y finalmente las recomendaciones claras, concisas acerca del momento en el que debo parar una reanimación cardiocerebropulmonar. Tenemos un caso clínico, tenemos una paciente femenina de 63 años de edad que presenta la unidad de hemodinamia para la realización de un cateterismo cardíaco. La paciente presenta dentro de sus antecedentes patológicos una enfermedad coronaria revascularizada con la inserción de una válvula aórtica en el año 2018. Adicionalmente, la paciente es hipertensa, diabética, hipotiroidea, la cual está en manejo farmacológico con losartan 50 miligramos cada 12 horas, hidroclorotiazida, metformina, una tableta al día, asa, warfarina 5 miligramos día, excepto miércoles, viernes y domingo. Y adicionalmente tiene antecedentes quirúrgicos de 3 cesáreas, el antecedente de la revascularización miocárdica más la colocación de la válvula mecánica y una reducción de una fractura a nivel de radio izquierdo. Comenta que fue llevado bajo anestesia general y regional sin complicaciones, una exposición a biomasa en su juventud y hasta los antecedentes clínicos importantes. Comenta un cuadro clínico de un año de evolución consistente en un deterioro de su clase funcional, una NIJA 3/4 asociado a dolor torácico de características cardíacas, el cual mejora con el reposo. La paciente venía en manejo con el servicio de medicina interna y cardiología y se le indicó el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco nos elucida una alteración en el implante de la válvula mecánica con una insuficiencia leve asociada a una disfunción en la apertura de la misma. En cuanto a los vasos que la paciente se habían revascularizado, la paciente tenía una revascularización desde la arteria mamaria interna a la descendente anterior y unos puentes desde la vena safena hacia la coronaria derecha y la obtusa marginal. Los 3 puentes estaban permeables, sin embargo, la paciente tenía una oclusión distal del 80% sobre la arteria descendente anterior. El servicio de hemodinamia impresiona estas imágenes y le indica a la paciente que ingrese para ser valorada por el servicio de cirugía cardiovascular. La paciente ingresa a la institución el día 7 de abril del presente año, es valorada por el servicio de cirugía cardiovascular y se le indican los estudios que ustedes pueden impresionar en la diapositiva. Podemos observar que se le hace un ecocardiograma transtorácico, el cual elucida una fracción de eyección del 75% con una hipertrofia concéntrica y una insuficiencia de la válvula aórtica moderada y una estenosis severa de la válvula aórtica. La evaluación del ventrículo derecho mostraba una disfunción diastólica con una alteración de la relajación y tenía una presión sistólica de la arteria pulmonar de 45 milímetros de mercurio. Aquí hacemos el enfoque del aortograma torácico que se realizó, evidenciando también un compromiso de la arteria descendente anterior y una puente completamente permeable.
el TAC del tórax no mostraba adherencias importantes en la aorta y el ventrículo derecho al esternón. Posteriormente, no, las diapositivas las están viendo, me confirman por favor. Perfecto. La paciente entonces se dejan unos diagnósticos de una cardiopatía valvular del 48%, el antecedente de la revascularización miocárdica, una diabetes mellitus tipo 2, una hipertensión arterial, una anemia talasémica en suplencia y un hipotiroidismo en manejo. Los paraclínicos que se solicitaron, aquí pueden ver la química sanguínea, una hemoglobina de 9.2, un hematocrito de 32%, una TSH en 0.93, pruebas de coagulación con los valores que ustedes están observando, con un IR en 1.1, ionograma normal, una hemoglobina glicosilada de 6.5, función renal normal, y unas pruebas cruzadas que se realizaron y unas pruebas virales para la identificación de anticuerpos. La paciente es valorada por el servicio de cirugía cardiovascular, cardiología y anestesia cardiotorácica. Cirugía cardiovascular indica recambio valvular. Cardiología es, en su opinión, consistente con la indicación o con la recomendación de cirugía cardiovascular, y el servicio de anestesia cardiotorácica la evalúa, puntúa el riesgo, un Euroscore del 27% y un STS score que ustedes pueden notar acá, mortalidad del 7.7, morbilidad y mortalidad del 26.6. Como ustedes pueden ver, aquí se hizo la respectiva clasificación del riesgo para esta paciente. Ingresa la paciente al servicio de cirugía el día 9 del presente mes, del mes en curso, y se le realiza una ecocardiografía intraoperatoria con el fin de evaluar la función ventricular, la cual reporta deteriorada con una fracción de eyección del 35%, un gradiente medio en la válvula protésica de 44 milímetros de mercurio con una insuficiencia moderada y un estenosis severa, y un eco transesofágico ya intraoperatorio que reporta unas cavidades derechas desplazadas por mecanismos restrictivos. Se procede a la inducción anestésica, intubación y la colocación de la monitoría hemodinámica invasiva, la cual se hizo bajo visión ultrasonográfica. Se accede a una línea arterial braquial derecha y un catéter venoso central con un introductor para el aporte de alto flujo de líquidos. Sin embargo, la paciente desde el inicio de la cirugía presenta una inestabilidad hemodinámica marcada con requerimiento de soporte vasopresor e inotrópico, y dentro del planeamiento quirúrgico que se plantea con el cirujano cardiovascular, él indica que previo a la esternotomía quería realizar, decirlo de esta manera, quería realizar la esternotomía en bomba. Es decir, él intenta la canulación por vía femoral, pero cuando el cirujano cardiovascular intenta hacer la canulación, los vasos eran tortuosos, calcificados, de muy difícil acceso. Finalmente accede a la arteria femoral, pero no había flujo en la arteria femoral. Igualmente, cuando estábamos en ese proceso de shock durante la intubación, durante la inducción anestésica, se intentó la colocación de un balón de contrapulsación aórtica, el cual fue fallido por la dificultad que tenía la paciente dentro de sus vasos a nivel femoral. Esto nos elucida una arteriopatía importante secundaria a las patologías que presenta la paciente. De ahí que entonces les quiero mostrar, dentro de la situación intraoperatoria, la paciente presenta un shock de perfil hemodinámico mixto desde el inicio, un balón de contrapulsación en su inserción que fue fallido, motivo por el cual el cirujano cardiovascular quería hacer la esternotomía en bomba, recordar, en bomba de oxigenación o en bypass cardiopulmonar, corrigiendo, debido a que, como es una reoperación, la situación de adherencias y demás complicaciones hace que sea una cirugía muy difícil, con mucho sangrado. Entonces, el cirujano cardiovascular decide el abordaje quirúrgico de esta manera, el cual fue fallido porque no fue posible, como les mencionaba, la canulación de los vasos. De ahí que se intentara hacer una esternotomía parcial. Sin embargo, cuando estaba haciendo la esternotomía, el electrodo del marcapasos que tenía en la cirugía anterior mostraba una calcificación, lo cual hizo que una ruptura de la pared ventricular. El defecto tenía un sangrado importante, lo intentó reparar,
en tanto el servicio de anestesiología en ese momento estaba con la reposición de cristaloides, se inicia el protocolo de hemorragia masiva, se solicita productos y hemoderivados para el soporte de la paciente ante ante la presencia de un shock profundo. Y aún así, pues el control de esta paciente fue muy difícil, motivo por el cual, y como ustedes pueden elucidar acá, tenía soporte vasopresor con noradrenalina, dobutamina, vasopresina, en dosis altísimas, en dosis altas. Sin embargo, hacia las 11 de la mañana la paciente presenta un paro cardíaco con una actividad eléctrica sin pulso, en el cual se inician maniobras de reanimación. La paciente a los 5 minutos de ese paro retorna a la circulación espontánea, nuevamente hacia las 12:05 de la tarde, presenta un nuevo paro cardiorrespiratorio, se inician medidas de reanimación, las cuales fueron infructuosas, de tal manera que la paciente, como ustedes pueden notar, fallece a las 2:05 p.m. y hasta acá tenemos el récord anestésico que se hizo con la paciente, elucidando pues el fallecimiento. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? Se hizo también transfusión autóloga. Correcto, profe. Tranquilo, hable que aquí. Correcto, muchas gracias. Sí, la paciente. La paciente. El estudio vascular en miembros inferiores no se hizo. Nosotros se hizo la visualización ecográfica, se hizo el POCUS, se hizo la visualización ecográfica de la inserción de la arteria radial y del catéter venoso central. A nivel femoral, pues el cirujano indicó la venodisección y el ingreso en bomba de esa manera. No se había hecho un estudio previo, por lo menos de los vasos de miembros inferiores, no señor. De esta manera concluimos una breve descripción de lo que fue el caso clínico en mención. En este momento vamos a iniciar la revisión planteada. Dígame. Dígame, profesor. Eh, digamos que, ¿qué atención le merece a usted que tenga un gradiente medio de 44? ¿Qué atención le merece a usted que tenga un gradiente medio de 44 en el ecocardiograma intraoperatorio? Y sabiendo que es una válvula protésica, ¿qué metas hemodinámicas hubiera tenido usted en cuenta para poder evitar la inestabilidad hemodinámica que usted refiere que la paciente tuvo durante la inducción anestésica? La paciente, como les mencionaba, ustedes vieron los gradientes ahí. Nosotros intentamos manejar una precarga fija con esta paciente, con un aporte adecuado de cristaloides, con un soporte vasopresor indicado y con una inducción anestésica que no desequilibrara o no disminuyera el gasto cardíaco fijo que prevenía esta paciente. Esa fue la forma en que la manejamos, básicamente. De esta manera, continuamos con la revisión del caso clínico y del tema en cuestión. El primer tema, como les mencioné, va a ser la reanimación cardiocerebropulmonar orientada en, en conjunto con las guías de la AJA. Sin embargo, les voy a plantear una perspectiva orientada a pacientes que puedan tener algún riesgo intraoperatorio, y esa es una de las primeras ideas que quiero dejar para el día de hoy, orientado desde la prevención, la identificación y el manejo. El segundo bloque va a ser las tendencias en reanimación orientado a lo que les estoy comentando,
y finalmente ética de la reanimación e intentar responder de cierta manera en qué momento debemos detener la reanimación. En la imagen de la derecha podemos observar las instituciones internacionales o los estamentos internacionales que nos determinan las guías de reanimación encabezadas por el Consejo Internacional que envuelve todas las recomendaciones de las guías y actualizaciones que salen acerca de este tema y los diferentes estamentos. Lo muestro en forma de pirámide porque finalmente la ILCOR es la que reúne y resume todas las recomendaciones que aquí les voy a mostrar. Entonces, en primera instancia, recordarles que es un problema de salud pública en el cual podemos encontrar, aunque es una incidencia intraoperatoria baja, podemos mostrar que hay 5 pacientes por cada 10.000 pacientes en Estados Unidos que hacen un paro cardíaco intraoperatorio. Sin embargo, en neonatos y en la población pediátrica, la incidencia es mucho mayor y es notable encontrar valores de hasta un neonato por cada 200 neonatos. Ahora bien, la tasa de supervivencia hasta el momento sigue siendo muy baja. Las tasas de incidencia, a pesar de los esfuerzos que se han realizado para mejorar las expectativas de vida, la tasa de supervivencia y la calidad de vida después de un paro, sigue siendo muy baja. Un 25% responde a los manejos y tiene una alta hospitalaria, pero solo el 13% de este 25% sobrevive a un año después del procedimiento, después del paro cardíaco que sale con éxito. Eso nos indica una tasa muy mala, con una recuperación neurocognitiva muy mala también. De ahí que el pronóstico y la salida de estos pacientes idealmente sería que aumentara con la adherencia a las guías y recomendaciones que se han hecho hasta el momento. Entonces, me permito definirles que la ausencia, el paro cardiorrespiratorio se define como la ausencia de pulso detectable asociada al cese de la actividad cardíaca, la presencia de respiraciones agónicas y la falta de respuesta a estímulos externos. ¿Qué sucede? Que en paro, en los pacientes que son llevados a cirugía, el paro es totalmente distinto. De ahí que quiero hacerles la primera recomendación o las medidas o recomendaciones P, las cuales las engloba acá. Solo desde que el paciente es visto por el anestesiólogo, deberíamos tener en cuenta estas recomendaciones, estas P. Y estas se resumen de esta manera. Preanestésica, identificar al paciente desde la consulta preanestésica, determinando los factores de riesgo inherentes e individuales de cada paciente y asociado al procedimiento. Es decir, entrando el paciente ya debe tener una descripción clara, honesta, de cuál es el pronóstico que puede llegar a tener que puede llegar a paro y el pronóstico que puede tener al salir del paro. La preparación, pues de acuerdo al análisis de riesgo, el profesional debe instaurar una técnica adecuada con las técnicas de monitorización objetivas para los requerimientos de la cirugía, de ahí que la prevención y que de esta manera se puedan identificar de manera temprana mediante la monitorización el shock y la progresión del shock al paro. Y la última es precisamente el pronóstico, la adherencia a las guías, una visión objetiva de un paro y de la progresión de shock nos puede mejorar la tasa y la sobrevida de estos pacientes. Esto simplemente les quiero mostrar que los factores etiológicos en un estudio de 129 casos, en rojo la técnica anestésica, cuando son un factor único, es decir, dentro del análisis por subgrupos se puso la técnica anestesia, el cual solo era 11 casos de los 129 casos. Cuando se asumen más factores son 32, dando un total de 35%. En negro, asociado al procedimiento, en azul, cuando los factores eran desconocidos, y en morado, cuando se asocia a comorbilidades. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta diapositiva? Que visualicen que las causas de paro son multifactoriales y tienen que ser vistas de diferentes ópticas. Entonces, el paro cardíaco intraoperatorio es diferente debido a que tenemos un conocimiento del paciente que se lleva a cirugía y conocemos los precipitantes. De ahí que se considere que puede tener una mejor sobrevida, pero la sobrevida es directamente proporcional al tiempo en el que se dé la respuesta, la cual tiene que ser oportuna, enfocada
y que revierta de manera indistinta los precipitantes. De ahí que volvamos a englobar nuestra mnemotecnia de la prevención P, en donde reconocemos el riesgo y establecemos unas medidas de monitorización. ¿Para qué me sirven las medidas de monitorización? Precisamente para que yo tenga un reconocimiento del paro y este reconocimiento del paro se haga mediante el visoscopio, analizando los ritmos de paro, objetivando en la oximetría y en la línea arterial una curva anómala o pérdida de la curva y evidentemente una fracción de CO2 expirada, la cual disminuya en su tendencia o tenga una pérdida abrupta de la misma. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Las guías nos han establecido en esta infografía cuáles son las causas más frecuentes asociadas a un paro cardíaco intraoperatorio. Podemos observar bradicardia vagal, actividad eléctrica sin pulso, la sobredosis de anestésicos inhalados intravenosos, la toxicidad, las condiciones cardiovasculares, respiratorias, hipertermia maligna y bloqueo neuromuscular. Entonces, si ustedes recuerdan, las guías de la AJA engloban las H y las T. De esta manera, tenemos o podemos agrupar cuáles son las causas de paro intraoperatorio con las H. Hipoxia, hipovolemia, hipoglicemia, hidrogeniones, hipocalcemia o hipercalemia o hipocalemia, hipotermia, hipertermia maligna o hipertonía vagal. Son causas que tenemos que tener en cuenta y que son potencialmente reversibles y que son exclusivas del paro cardíaco intraoperatorio. Por otro lado, tenemos las T. Toxinas, neumotoras a tensión, tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, trauma, hipertensión pulmonar, un síndrome QT prolongado o trombosis coronaria. Estas T también son particulares a un paro cardíaco intraoperatorio. Entonces, ya tenemos la primera parte, prevención, preanestésica, y ahora tenemos la propuesta de las medidas correctivas que hemos identificado en caso de que presenciemos un shock y evitar la progresión del mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reconocer oportunamente la crisis, pedir ayuda, tener a la mano el carro de paro con el desfibrilador, reconocer o titular la profundidad anestésica, optimizar la ventilación, ofreciendo una FIO2 al 100% y confirmando que el tubo esté bien puesto, que no haya un aumento de las presiones en la vía aérea, que los conductos estén conectados a la máquina, que evidentemente se esté aportando el oxígeno que estamos interpretando y finalmente las tendencias, no solo un valor único del end-tidal de CO2, debido a que la fracción expirada de CO2 es un valor indirecto del el gasto cardíaco y de la perfusión pulmonar. Entonces, con estas medidas podemos hacerle frente a un shock que puede progresar a un paro cardíaco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí lo que les intento resumir son cada uno de los pasos que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un paro. Entonces, la iniciación, comunicación en asa cerrada con el equipo quirúrgico, inferir o detener el procedimiento quirúrgico o continuarlo, revisar o reevaluar la terapéutica que se le ha administrado al paciente hasta el momento, evaluar los paraclínicos. Y aquí surge, pues obviamente la radiografía de tórax en procedimiento quirúrgico es muy difícil, pero tenemos a la mano la presencia de la ultrasonografía con un focus o con un ecocardiograma transesofágico. Después de la evaluación, pues hacer una ejecución objetiva al manejo de las alteraciones que se estén presentando, administrar hidrocortisona, y eso es un avance que se ha realizado, posiblemente la respuesta del sistema catecolaminérgico frente a la administración de hidrocortisona, la externalización de los receptores a catecolaminas frente a pacientes que puedan tener algún grado de insuficiencia suprarrenal, está recomendado y se puede administrar en caso que no lo sospeche, y hacer una reevaluación de lo que estamos objetivando hasta el momento. De esta manera, les resumo cuáles son las actitudes que se pueden tener frente a una crisis y evaluar lo que estamos haciendo hasta el momento. De ahí que entonces nosotros tengamos las primeras recomendaciones para evitar la progresión al paro cardíaco. Hasta el momento hemos hecho una evaluación objetiva de lo que está sucediendo y en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es con un punto de vista mucho más fisiológico qué es lo que podemos hacer frente a las distintas crisis que se puedan objetivar. Entonces, en azul rey y en azul claro tenemos crisis de precarga que puede ser manejada de esta manera, y aquí tenemos los puntos en que podemos obtener una crisis de precarga. P4 a nivel
del sistema vascular pulmonar, la circulación pulmonar, que es un sistema de baja presión, la circulación sistémica con el retorno venoso, ¿correcto? Las alteraciones de contractilidad, como ustedes pueden ver, aquí estamos englobando las causas que se pueden presentar por una crisis de precarga, la crisis de poscarga. Entonces tenemos isquemia miocardia, hipoxia de miocardio, hidrogeniones o acidosis, la presencia de cardiopatía Takotsubo. Entonces ustedes pueden notar los diferentes puntos en que podemos encontrar un diagnóstico diferencial frente a la situación que esté presentando el paciente. Esta diapositiva la traigo porque me parece importante cómo desde un punto de vista fisiológico podemos intervenir en un paciente que esté en un shock y que pueda progresar a paro. Ahora bien, en esta diapositiva les resumo desde el punto de vista fisiológico que les mencioné previamente cómo podemos mejorar frente a una alteración de la poscarga. Entonces, miren, me parece muy interesante el que puedan notar cómo podemos encontrar una alteración del gasto cardíaco que sea por una saturación de oxígeno insuficiente, una presencia anormal en el electrocardiograma, un deterioro del end-tidal de CO2 y un deterioro de la presión arterial. Entonces, desde un punto de vista fisiológico y lo que estamos viendo en los monitores, podemos alteración del gasto cardíaco debido a la contractilidad, y aquí tenemos las H y las T. Alteración del ritmo y la frecuencia, lo mismo, H y T. Y vuelven y se relacionan con lo que estamos diciendo. Alteraciones de la poscarga y alteraciones de la precarga. Entonces, aquí nos menciona, nos elucida las probables causas o lo que tenemos que pensar cuando nos encontremos frente a ese tipo de crisis y qué es lo que debemos mejorar. Esto en la imagen de la izquierda. Ahora, en la imagen de la derecha, el ACIRCH lo que nos habla son las acciones que tenemos que tener de acuerdo a las pistas que se derroguen de esta diapositiva, de esta imagen, perdón. Entonces, cuidados anestésicos, mejoría de la vía aérea, optimizar la ventilación, identificar neumotoras, broncoespasmos, la oxigenación, evaluando la hipoxemia, evaluación hemodinámica, procedimientos anestésicos que se deriven de los procedimientos que nosotros hacemos, sangrado, neumotoras, sobrecarga de vasoactivos, toxicidad local, toxicidad por anestésicos locales. Entonces aquí tenemos todas las condiciones derivadas del cuidado anestésico. Acciones derivadas de la cirugía, sangrado, compresión, respuesta vasovagal por distensión de vísceras intraabdominales, estimulación, insuflación, lesión, esto hablando de la laparoscopia, lesión directa neumotórax o taponamiento cardíaco, embolia pulmonar y patologías como un pseudocromocitoma. En el ecocardiograma, entonces lo que tenemos que hacer es una evaluación hemodinámica y aquí sale principalmente la importancia que tenemos que tener con el perfil hemodinámico que podamos evaluar a través del ecocardiograma y los puntos relevantes en la historia. La evaluación de un electrocardiograma previo, los paraclínicos, la temperatura que tenga el paciente, sonidos cardíacos, presencia de rash en la piel, enfermedades cardíacas y la presencia o no de medicamentos que tome el paciente. Entonces, desde este punto de vista fisiológico, tenemos cómo hacer hacer unos procedimientos mucho más orientados a las causas fisiológicas que me están llevando el paciente a paro. Hasta este momento hemos evaluado que en una evaluación preanestésica objetiva, con una charla con los pacientes y familiares, evaluando los objetivos del procedimiento y previniendo la presencia de shock y la progresión del shock, tenemos gran parte de la sintaxis que les hablaba de la mnemotecnia P. Ahora bien, ¿qué nos hablan los eventos futuros? ¿Cuáles son los objetivos de una reanimación de alta calidad? Disminuir el tiempo de parada con herramientas de detección rápida, que es uno de los objetivos de las nuevas investigaciones que se están realizando, y orientar los esfuerzos terapéuticos hacia dónde. Nuevas herramientas farmacológicas, monitoreo crítico, diferenciado y específico, y manejo de escenarios clínicos particulares. Entonces, recordar siempre que en cirugía la RCP de alta calidad, fuera de las recomendaciones que nos hace la AJA, es obtener un end-tidal de CO2 de 10 milímetros de mercurio, no menor, y en lo posible siempre estar por encima de 20 milímetros de mercurio.
y una presión arterial diastólica mayor a 40 milímetros de mercurio. Con base en eso, tenemos entonces una de las primeras las perspectivas futuras que nos están hablando de la importancia de la monitoría cerebral después de un paro cardíaco. En un mundo ideal, deberíamos obtener este tipo de monitoría, que es la utilización de biomarcadores, la oximetría cerebral, la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, ¿qué les puedo resumir en esta gráfica? ¿Cuáles son los ideales de un paciente que esté en una atención postparo? ¿Cómo debemos monitorizarlo? Y nos hablan de todas. El análisis de la actividad eléctrica mediante un electroencefalograma, la evaluación del flujo sanguíneo cerebral a través, nuevamente juega el Doppler transcraneal, el análisis de la presión intracraniana, monitoría de la oxigenación cerebral a través de la presión de oxígeno del tejido cerebral o el NIRS, y la conservación de la autorregulación evaluada por los índices de oxigenación cerebral y con el índice de reactividad cerebral. Adicionalmente, nuevos biomarcadores como la evaluación de las proteínas tau, que nos habla de necrosis a nivel de tejido nervioso central. Otro de los avances que nos han mencionado, pues obviamente, es la utilización del ultrasonido para evitar la progresión del shock, confirmar la parada cardíaca y guiar su terapéutica, y la evaluación del retorno a la circulación espontánea. En esta imagen lo que les quiero resumir es cuáles son las indicaciones que podemos obtener, y es la confirmación de una parada cardíaca, evaluar la calidad de las compresiones, realizar procedimientos e identificar, por ejemplo, en este caso, la presencia de alteraciones pulmonares como el neumotórax, las guías para la realización de procedimientos, hacer diagnóstico rápido de causas reversibles de paro, y la evaluación y el perfil hemodinámico después de haber obtenido un retorno a la circulación espontánea. En esta imagen les muestro hasta el momento los 12 protocolos que hay establecidos para los pacientes que son llevados a paro cardíaco. Esto es un resumen que pueden encontrar en este artículo. A modo didáctico, un paciente que se encuentra en una actividad eléctrica sin pulso y un paciente que se encuentra en una fibrilación ventricular. Dos ritmos de paro con diferentes pronósticos, con intervenciones diferentes, que con un análisis rápido, barato, costo efectivo, podemos darle vuelta a un paciente que esté en esta situación. Por otro lado, con nuevos hallazgos encontramos que la oxigenación por membrana extracorpórea en pacientes que tienen requieren de RCP continua, porque todas las medidas que se han realizado han sido refractarias, pues ha mostrado que mejora la supervivencia a corto plazo y mejora el pronóstico neurológico. Y colaboradores, fue un metaanálisis de ese estudio que llegó a este hallazgo, y Denis y colaboradores han mostrado que la oxigenación por membrana extracorpórea puede ser el puente para otras intervenciones. Por ejemplo, cuando el paciente tiene que ser llevado a una angioplastia coronaria por un infarto agudo de miocardio que llevó a paro a un paciente durante el transoperatorio. Y por otro lado, el objetivo de la temperatura. Distintos consensos, y un consenso que salió en el enlace de recomendaciones, que habla que el paciente no tiene que ser ya a una temperatura mayor a 37 grados, y si por el contrario, en atención postparo, el paciente tiene que estar entre 32 a 36 grados. Entonces, con esta diapositiva lo que les quiero mostrar es cuáles son los objetivos que tenemos que tener en un paciente que sale de un paro cardíaco. ¿Por qué esto es importante? Si yo no tengo la forma de ofrecerle esto al paciente en los recursos que tengo al interior de mi institución, probablemente el pronóstico de este paciente va a ser muy malo. Entonces, tenemos minimizar la lesión sobre el sistema nervioso central, y esto lo hacemos con estas medidas. Controlar la disfunción cardiovascular, que permite titulación de líquidos, vasopresores, agentes inotrópicos, y mejorar los objetivos comunes de la perfusión. Reducir la lesión por isquemia reperfusión, reanimación con membranas de oxigenación extracorpórea, optimización temprana, control específico de la temperatura, glucosa, el uso no de antibióticos y el uso de esteroides. Identificar y tratar la causa, laboratorios adecuados, arteriografía coronaria, imágenes por TAC y POCUS o ecocardiograma a la cabecera del paciente. Si yo no tengo la posibilidad de hacer esto con mi paciente, quizás
los resultados van a ser muy malos. Entonces, hasta este momento que tenemos una evaluación objetiva antes de ingresar a cirugía, tener claros los objetivos con este paciente, qué vamos a hacer si el paciente progresa o no a un shock y definitivamente si el paciente entra a un paro, cuáles son, qué le va a pasar al paciente si yo puedo sacarlo de esa condición. Entonces, hasta este momento, si no he alcanzado mis metas, ¿debo o no suspender la reanimación? Pues lo que debemos tener en cuenta, y esto lo tomo textualmente de los artículos revisados, es que el primer estamento es que los médicos deben asumir la responsabilidad ética, moral y es el agente que toma la decisión frente a utilizar un modelo de consentimiento informado y explicarle al paciente qué es lo que va a pasar si entra o no en un paro cardíaco. El elemento número 2 es generar un enfoque bioético de la reanimación, es decir, lo que llevamos hasta el momento tenemos que reaprenderlo, porque tenemos que decidir a quién vamos a reanimar y cuándo no hacer RCP. El cuarto elemento es la reeducación antes de la técnica. El quinto elemento es tener en cuenta que los anestesiólogos son los líderes en la cultura de seguridad del paciente. Por tanto, debemos saber direccionar el objetivo de una RCP para prevenir muertes prematuras o prolongar la muerte y agonía en una persona que tal vez no tenía la indicación de ciertos procedimientos. De ahí que entonces voy a dividir la respuesta que estamos intentando dar a la pregunta que nos hicimos al principio, es factores clínicos y paraclínicos que determinen pronóstico y un enfoque bioético de la reanimación. Entonces, se definió la regla UN10, que es 3 objetivos que me dicen si un paciente va a tener un mal resultado después de una RCP, que es un arresto sin testigos, la presencia de un ritmo no desfibrilable y el retorno a la circulación espontánea en 10 minutos. Si el paciente no tiene estas 3 condiciones, el pronóstico va a ser muy malo. Ahora, en otros textos podemos encontrar una reanimación no favorable, cuando el arresto sin testigos vuelve y juega, cuando el ritmo inicial es un ritmo no desfibrilable, cuando hay un RCP o no hay un RCP temprano, si el retorno a la circulación espontánea tarda más de 30 minutos, si requiere RCP continua, si el pH está por debajo de 7,2, si el lactato es mayor a 7, si es una edad mayor a 85 años, si tiene enfermedad renal terminal o si la causa de paro es de origen no cardíaco. Entonces, ¿qué intento decirles con lo anterior? Que sí hay estamentos paraclínicos que nos pueden dar unas herramientas para poder detener esta intervención, pero hay principios éticos que nos hacen que tenemos que utilizar un método de planificación preventivo, es decir, evaluar al paciente antes de cirugía, que con una buena comunicación me mejore los desenlaces y indistintamente preserve la anatomía del paciente. Pues recuerden que las causas de paro son multifactoriales y el enfoque no se puede centrar únicamente en los reportes de laboratorio. Recuerden que la reanimación cardiopulmonar fue desarrollada por el doctor Peter Safar, anestesiólogo, que en 1960 emprendió medidas heroicas para sacar a pacientes en un estado de colapso. Esta práctica se extrapoló a todos los escenarios clínicos y la idealización de realizar medidas de reanimación se ha extendido tanto que incluso solicitan un curso de reanimación antes de entrar a un servicio de urgencias. Entonces, lo que se quiere plantear precisamente es que esto que nos enseñaron, que la RCP se tiene que hacer a todos los pacientes, pues no es así, es una terapia condicionada, que hay guías de manejo que nos permite hacer intervenciones que nos limite el daño que estemos haciendo, pero debemos tener en cuenta que si no hay seguridad para con el proveedor en la escena, si hay lesiones mortales, si hay voluntades anticipadas, si la sistolia es mayor a 20 minutos, si el paro no es observado, si la reanimación continua no supera los beneficios y si la reanimación inicial no se asocia con los valores culturales, étnicos, religiosos o sociales que tenga el paciente, pues la RCP no estaría tan indicada. Entonces, esta toma de decisión debe prevalecer a lo que el médico tratante hable con su paciente y tenga sus perspectivas. Entonces, todo lo anterior anudado a otros criterios clínicos como el tamaño pupilar, la duración de la reanimación,
las tendencias de CO2, las enfermedades concomitantes, el varón inicial del lactato o un intento de suicidio deberían ser herramientas suficientes para que limitemos la subjetividad en el intento o no, o continuar con maniobras de RCP que se pueden tornar fútiles en ciertos escenarios. Entonces, a la derecha tengo una imagen del doctor Fritz Gempeler, que es un anestesiólogo de la Universidad Javeriana, docente del posgrado y es magíster en bioética. Él nos da estas recomendaciones. No maleficencia. Si no hay recuperación funcional, si yo sé que el 13% de los pacientes de un 25% que salió de paro van a mejorar, pues quizás estas intervenciones no sean adecuadas o pueden resultar en intervenciones fútiles. Beneficencia. Siempre hay que tener el contexto clínico, mental, sociológico, cultural y étnico de un paciente y sus preferencias deben ser interrogadas previo a la realización del procedimiento, pues hay que respetar sus preferencias y desmitificar las creencias de que las medidas heroicas de RCP siempre son efectivas y que va a haber una recuperación funcional completa. Recordar que hay dos situaciones importantes que son la muerte natural o el paro. El paro es una condición súbita que puede responder a medidas de RCP, pero la muerte natural es un proceso progresivo, es decir, un paciente que indistintamente me entra en un estado de shock y no mejora, podríamos inferir, asociado a otros factores, que está entrando en una condición de muerte natural. Entonces el doctor Gempeler nos da estas recomendaciones. ¿Cuándo son indicaciones inequívocas de no realizar RCP? Esta imagen de la izquierda. ¿Y cuáles son indicaciones que tienen que entrar a evaluar en un aspecto clínico y en un aspecto ético? Su evaluación nos limita a una visión un poco subjetiva de cuándo iniciar o detener una RCP y de alguna manera con estas dos imágenes intento resumirles en qué momento debemos parar con las maniobras fútiles. Finalmente agradezco la atención prestada por todos ustedes y los estudiantes del Servicio de Anestesiología y Reanimación del posgrado de la USCO. Agradecemos a nuestros docentes por su acompañamiento durante nuestro proceso de formación. Por favor, a los asistentes que estén por vía Teams, pues este es el QR para que por favor lo diligencien para que nos den su opinión acerca de la charla del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. No, pues primero que todo agradecerle a usted y al doctor Villalba por la preparación de este interesante caso. Yo tenía una pregunta importante que me llamó mucho la atención. ¿Ya existe una recomendación para el seguimiento ecográfico de la RCCP? Es decir, los que contamos en salas o tenemos ecógrafo en salas, ¿cómo debe ser o dónde podemos encontrar esta recomendación y cuál debería ser como el enfoque del manejo del ecógrafo? Porque me llamó mucho la atención la diapositiva animada que tiene usted, ya que en paro en salas, pues afortunadamente y los que tenemos de alguna forma un equipo de trabajo en la que la principal recomendación es que pida ayuda, está categorizada y podríamos pensar que eso es la base en muchas ocasiones del éxito de una reanimación, tener un equipo formado, un equipo que usted haya hecho de BRID, que haya tenido la oportunidad de evaluarse en esas circunstancias, pero la incorporación del manejo ecográfico para la guía o para no perder ese tiempo en ocasiones de parar la reanimación para buscar los pulsos, ¿esto ya lo tenemos de alguna forma dilucidado y recomendado? Sí, señor. Como le mencioné, en esta diapositiva podemos observar en una publicación del 2022 que tenemos 12 distintos protocolos para la evaluación de un paciente que está en paro. Entonces, la recomendación evidentemente está a favor a la realización del ecocardiograma transesofágico, que sabemos que hay limitaciones con el uso del POCUS o del transtorácico. Sí hay limitaciones, están en proceso de validación ciertas pruebas, pero hasta el momento tenemos 12 protocolos.
Esos 12 protocolos nos permite analizar, aquí usted puede encontrar los componentes, tenemos componente cardíaco pulmonar, la expresión de Olfat. Listo, entonces, evaluación ecográfica de un arresto cardíaco. El protocolo se llama CASA y gracias Nicolás, podemos evaluar un paciente que tiene causas que son reversibles como, como un taponamiento cardíaco, alteración de la contractilidad del ventrículo derecho, actividad cardíaca, la presencia o no de neumotórax. Acá tenemos examen para el arresto cardíaco en el cual evalúan casi lo mismo. Entonces tenemos imágenes ecográficas que miran tamponamiento cardíaco, hipovolemia, embolismo pulmonar masivo y la presencia o no de neumotórax también a nivel pulmonar. Resucitación con ultrasound, lo que mira es el FAS, la distensibilidad de la vena cava, la confirmación del ecocardiograma transesofágico y también evalúa contractilidad cardíaca, arritmia ventricular, emergencia aórtica, presencia de trombos intracardíacos, máxima compresión de distensión de fibra cardíaca, hipovolemia y la evaluación incluso del retorno a la circulación espontánea a través del ecocardiograma transesofágico, evaluando los procesos fisiológicos que les expliqué en las diapositivas anteriores. Entonces, cada uno de ellos tiene distintos objetivos, están en proceso de validación, pero nos puede ayudar a interpretar el proceso. Dígame. Eso ya en la reanimación cardiopulmonar no podemos perder tiempo en la parada del masaje. Entonces, los tiempos son exactos y máximos de 10 segundos. En 10 segundos, a veces uno podría hacer, a pesar de la reanimación, uno podría hacer una ventana epigástrica. Sin parar el masaje. Pero bueno, digamos que fuera máximo. La primera de 10 segundos para establecer primero el ritmo, porque usted puede saber si hay bulimia en ese paciente. No necesariamente el estado de bulimia quiere decir que el paciente está hipoliento. A veces en el mismo masaje podemos pacientes hipolentos y no necesariamente es una muestra de hipovolemia. Es muy sensible a ver esto en ese momento. Pero digamos que podríamos ver. Entonces, vamos a ver si tamponamiento, vemos el ritmo y podemos indicar qué tiene que hacer la persona. Si tiene un ritmo fibrillable, si tiene un movimiento de las válvulas, si hay taponamiento o si hay derrames pleurales, también podemos ver derrames pleurales altos que pueden estar generando problemas respiratorios. La tiene que verse con un poco más de tiempo, pero sería en una segunda instancia, en un segundo momento. Entonces, esto es la forma como uno puede establecer. La otra es mirar si el masaje es adecuado. Un poquito más difícil con el transtorácico, sí, se puede, obviamente, con el transtorácico es ideal. Y hoy en día los grupos de reanimación en muchas áreas donde hay mucho paro, por ejemplo, en las unidades de cuidado intensivo, se entrenan en ecocardiografía transesofágica y tienen un aparato transesofágico porque las reanimaciones son mucho más fáciles a través de eso. Entonces, las otras situaciones son un poquito más. La otra es que cuando sirve la ecografía o el ultrasonido es canalización de venas. O sea, hay monitoría. ¿Sí? Si usted no tiene, generalmente los pacientes pueden no tener venas. En los servicios de urgencias a veces no tiene canalización de venas y esto puede ayudar fácilmente entonces a ese acceso. En el curso de POCUS que se organizó, el POCUS surcolombiano, había una estación de reanimación de pacientes con paro intraoperatorio. ¿Sí?
y ahí se definieron, de hecho está programado para el mes de octubre, ¿cierto, Fernanda? Traer a la Sociedad Colombiana de Anestesiología al equipo para paro intraoperatorio, para capacitación. Pero entonces se definieron cosas claras, y hay cosas lógicas que debemos manejar y atender prioritarias a hacer necesariamente un eco dentro del paro. Y esa ya la mencionó el doctor Villalba. Usted por nada del mundo puede tener las compresiones. Todo lo que haga lo tiene que hacer en 10 segundos. Entonces, si usted considera que está solo, ¿sí? Que no tiene ayuda, que está en un turno, su compañero está ocupado, que no tiene residente, está haciendo el masaje, se va a poner a hacer eco, va a perder más tiempo, ¿sí? Es claro que para el diagnóstico y la confirmación, pues no es obligatorio, es una herramienta cuando usted tenga dudas. Lo siguiente que se planteó en esa capacitación en la cual Brian estuvo de ayudante y de modelo, era examine las causas de paro, recuerde las causas de paro, las T y las H, y con base en eso programe su diagnóstico para que sea más ágil, para que no pierda tiempo, porque no va a tener más de esos 10 segundos en los que en lugar de palpar el pulso, va alguien que esté adiestrado, que haya sido capacitado, realice la ecografía, que sea con el mayor éxito y tome decisiones con base en eso, ¿sí? Con todo respeto, si usted me pregunta si para este caso, en donde rompieron el ventrículo, yo me pondría a hacerle eco, pues es hasta el juez dice, si usted abre una llave y no la cierra, ahí el paciente se va a escurrir. Y entonces uno se pregunta, bueno, pues sí, yo lo reanimo, yo le pongo líquido, intento mejorar la bomba o lo que sea, pero pues si no tapan el hueco, no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, y eso mismo nos pasa a nosotros para cualquier causa de sangrado. Yo recuerdo mucho en este momento un paciente que llegó de 70 años y llegó en muy buenas condiciones generales con un abdomen agudo. Y durante la inducción hizo paro. Y lo sacamos del paro de manera inmediata, o sea, ¿sí? Y retornó de manera espectacular. O sea, fueron los anestésicos de la inducción, ¿sí? Abren el paciente y tenía una trombosis mesentérica. ¿De qué le hace? Si vuelve a parar usted, ¿quién se lo recibe en UCE? Masiva. ¿Sí? Tómele fotos, salga y hable con la familia, muéstreles y se va a morir. ¿Qué hacemos? Si vuelve a parar, no va a salir, no hay posibilidad de absolutamente nada. ¿Sí? Si hubiéramos hecho el eco, ¿habíamos encontrado algo diferente? Probablemente no. Probablemente no. ¿Sí? Era tal el grado de sepsis que y se veía en excelentes condiciones, estaba mejor que nosotros. Entonces, esto es importante en la medida en que la comunicación fluya en ese equipo y con los familiares. Y no es predecible este tipo de situaciones para desafortunadamente poderla uno atender. Entonces, no siempre vamos a estar en el lado adecuado de la situación. Por el contrario, creo que en estas situaciones casi siempre estamos del lado del enemigo, nos convertimos en el enemigo. Y lo de las voluntades anticipadas hay que conocerlas, pero no son del momento, ¿no? Eso tiene que estar registrado ante debidamente de manera legal ante un notario, todo esto. No es que a mí se me antojó que no me reanimen o que no sé qué, tampoco es como tan a la ligera y tan a la carrera. ¿Sí? Camilo, O ¿usted debe, puede lle- o poner debe formar, o la debe firmar diapositiva de las recomendaciones éticas? Porque creo que eso está muy de la mano de lo que el doctor Tovar está diciendo, en términos de nosotros cada vez retomar más estos temas para las reanimaciones innecesarias. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted porque nosotros tenemos un chip grabado, inclusive desde que hacemos los cursos de recertificación de reanimación, en la que muchas veces perdemos ese horizonte y estamos reanimando pacientes que duran 2, 3, 5, 15 días en UCI y terminan falleciendo bajo condiciones que hubieran podido ser evitables. Y en esto toca ser sincero y abierto, ¿sí? Porque nosotros tenemos un chip muy bien guardado, muy bien preservado de vida, de intentar sacar a los pacientes, pero bajo estas condiciones, como el paciente que usted nos trajo, como los pacientes que está nombrando el doctor Tovar, que todos hemos tenido, ¿sí? de condiciones críticas, pero condiciones irreparables, la reanimación puede llegar a tener un principio de maleficencia, ¿sí? Entonces, retomar esos aspectos, esa diapositiva que usted le dio, pues, un tránsito normal dentro de su charla, es muy importante, y más cuando las actualizaciones de RCCP
están llevadas cada día más a contemplar qué va a pasar con el paciente en el siguiente año o qué va a pasar con el paciente en el posoperatorio o en lo que nosotros luego de la reanimación le ofrecimos y le dejamos a la sociedad, ¿sí? O sea, ahí se está catalogando el grado de discapacidad, el grado de esfuerzo para la familia, el grado, todo, ¿sí? Porque es que todo eso representa, ¿sí? Entonces nosotros irnos preparando, ya sea con consentimientos o ya sea con la propia concepción de que si ese paciente me llega a parar, ¿yo qué hago? Es un ejercicio también que debemos realizar y dejarlo escrito. El doctor Sí. Rivera. El doctor Rivera tiene... Sí, señor. Gracias, Camilo. Felicitarlo. De acuerdo con todos y complementar un poquito las estadísticas. Miren, un paro cardíaco intraoperatorio, cerca del 70 al 80% de los pacientes en salas en paro cardíaco intraoperatorio retornan a la circulación espontánea. Y nosotros quedamos felices, lo sacamos del paro y lo llevamos a cuidado intensivo. Como usted bien mostró, a los 30 días, salida del hospital o estando en el hospital, solo el 13% de esos pacientes están vivos. Y la estadística que le quiero complementar, porque no la vi, es que cuando se hace análisis de sobrevida y de calidad de vida a los 6 meses, solo del 3 al 7% de los pacientes que hacen paro están iguales de bien a antes del paro. Solo ese porcentaje. El resto o están vivos, muy complicados, o se murieron. Entonces, lo que les quiero decir es que un paro cardíaco intraoperatorio es una tragedia. Así lo logramos reanimar, así lo logremos reanimar, es una tragedia porque el pronóstico de vida y de calidad de vida a 6 meses es muy malo. Muchas gracias, Camilo. Muy amable. Cierro el micrófono. Pues, profe. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias. Camilo, María Fernanda o Andrés, denle un punto final a la reunión, por favor. ¿Qué dice, profe? Aló, No profe. escuché el punto final a la reunión y agradecerle a los asistentes lo que acabamos. Muchas gracias a todos los asistentes. El doctor Gordillo tuvo que salir porque fue para cirugía a la clínica Medilázar. Son muy amables. Les estaremos informando a la próxima reunión. Un abrazo. Feliz día. Muchísimas gracias a todos.